Amigos, hermanos y hermanas que me escuchan hoy, deténganse por un momento. ¿Han considerado alguna vez la conversación más crucial que tienen a diario? No me refiero a la que tienen con sus seres queridos, sino a esa que brota desde lo más profundo de su ser. A menudo, sin que lo perciban, esa conversación con su propio cuerpo, con su propia alma. Les aseguro que sus palabras, esas que fluyen de sus labios, o que resuenan en el santuario de sus pensamientos, encierran un poder que va más allá de lo meramente físico. Proverbios 18:21, una verdad inmutable que ha perdurado siglos, nos advierte con voz clara: la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¡Qué declaración tan profunda, tan confrontante y sin embargo tan a menudo ignorada por las multitudes! Mis amigos, esta no es una simple frase poética, es una revelación espiritual que siembra vida o destrucción en nuestro propio ser. Hoy, por la gracia de Dios, vamos a descubrir cómo activar esa fuerza divina de restauración que habita en ustedes al alinear cada palabra con la verdad inalterable de su palabra. Esto no es simple misticismo o autosugestión, es la revelación del diseño divino, donde el cuerpo, el alma y el espíritu están intrínsecamente unidos, creados para operar en una armonía gloriosa y para un propósito de vida que sobrepasa todo entendimiento. ¿Están listos? ¿Están preparados para comprender la soberana voluntad de Dios al elegir proclamar vida sobre cada fibra de su ser? Amigos míos, cada palabra que pronuncian, cada pensamiento que albergan, lleva consigo no solo una carga emocional, sino una resonancia espiritual que determina su destino. La mayoría de la humanidad vive en la ignorancia, sin discernir que lo que proclaman sobre sí mismos no es solo una expresión de su mente, sino una programación directa para su cuerpo, día tras día. Si sus palabras están en oposición a la verdad inquebrantable que Dios ha declarado sobre ustedes, entonces, sin darse cuenta, están usando su propia boca como un arma contra su propia restauración. Proverbios 18:21 es una llamada a la cordura, una llave maestra para aquellos que anhelan vivir en la voluntad de Dios. A lo que hablamos moldea nuestras emociones, nuestros pensamientos e incluso los sistemas complicados de nuestro cuerpo. El cuerpo no es una entidad aislada, es el templo del espíritu y responde a la voz que lo habita. El lenguaje, amados, fue concebido no solo para la comunicación humana, sino para manifestar las realidades del reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso, cuando escucho palabras como estoy agotado, mi cuerpo ya no da para más, seguro me estoy enfermando, mi corazón se entristece, porque esas palabras pueden activar una respuesta física que no proviene de una causa orgánica, sino de una desalineación espiritual en nuestra confesión. Lo más trágico es la inconsciencia con la que a menudo lo hacemos. Nos hemos habituado a emitir quejas, a proclamar nuestros miedos, a declarar nuestros dolores, cultivando sin saberlo un ambiente interno hostil a la bendita sanidad que Cristo ya nos dio. Pero, alabado sea Dios, al comenzar a hablar desde la fe viva, desde la promesa inquebrantable de su palabra, el cuerpo empieza a obedecer una nueva directriz. Esto, mis amigos, trasciende la psicología. Es un principio espiritual eterno, demostrado una y otra vez por Jesús mismo, al restaurar cuerpos con la pura autoridad de su palabra. La magnitud del amor de Jesús, manifestado en el poder de su voz. En Marcos 5, ante el llanto desconsolado por una niña que yacía muerta en un ambiente de desolación y desesperanza humana, Jesús, con una calma sobrenatural, declaró: ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. A pesar de la burla de los incrédulos, él no titubeó, no se retractó de su palabra. Tomando la mano fría de la niña, pronunció con autoridad celestial: Talita Kumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Y en un abrir y cerrar de ojos, su cuerpo respondió, su espíritu regresó, y su carne obedeció la voz portadora de vida. Jesús
no necesitó largos rituales, ni complejas ceremonias. ¡Bastó su palabra! Porque al hablar con autoridad espiritual, bajo la unción del Espíritu Santo, el cuerpo responde, la sanidad se activa y el orden divino se restablece. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Este mismo principio se manifestó desde el amanecer de la creación. En Génesis, cuando el caos reinaba sobre las tinieblas, Dios no movió una mano. Él habló, sea la luz. Y la luz, en obediencia, apareció. El universo mismo fue concebido por la potencia de su voz. Y al formar al hombre, Él no solo lo moldeó del polvo, sino que sopló en él su aliento de vida, su palabra viva, su espíritu. Esto significa, amados, que en cada uno de nosotros reside una voz de origen celestial. Una voz no para la lamentación o la derrota, sino para el establecimiento de un orden superior. El orden de Dios. Cuando hablamos con una fe inquebrantable, declarando la fortaleza de nuestro cuerpo o la perfecta función de nuestros órganos, según el diseño sagrado, activamos la misma lógica espiritual que dio origen a todo lo que existe. Pero, ¡ay de nosotros si usamos nuestra voz para denigrar nuestro cuerpo con negatividad, contradiciendo así a nuestro propio Creador! ¿Cuántos creyentes elevan sus oraciones por sanidad solo para anularlas con expresiones que brotan de la duda o la incredulidad? Ruegan por sanidad, pero luego, con resignación, murmuran: creo que esto nunca se me quitará, o ya me acostumbré a este dolor. Mis amigos, estas frases no son solo expresiones vanas, son decretos espirituales, y lo que decretamos lo construimos en nuestra propia vida. Por eso, la enfermedad no necesita siquiera tocar nuestro cuerpo para arraigarse, solo necesita que nuestra confesión contradiga la fe que decimos tener, para que la aflicción encuentre un ambiente propicio para su permanencia en nosotros. Pero la gloria sea para Dios, porque poseemos herramientas poderosísimas, y la lengua es una de ellas. El apóstol Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, la compara con un pequeño timón que dirige un gran barco, o con una chispa que enciende un vasto bosque. Nuestra lengua, por diminuta que parezca, posee un poder inmenso. Puede desatar sanidad divina, infundir vida eterna, alterar diagnosticus medicus, pero también puede comprometer gravemente nuestra salud si no está sometida a la guía del Espíritu de Dios. ¿Cuántas personas enfrentan dolencias crónicas sin explicación médica? A pesar de innumerables exámenes y visitas a especialistas, el origen de su dolor permanece oculto. Y si les dijera, mis amigos, ¿y si ese dolor no es físico en su origen, sino verbal? ¿Y si se ha originado por años de un lenguaje de derrota, de negativismo, de queja? Trágicamente, algunos han crecido escuchando frases como: tienes una salud frágil, te enfermarás como tu abuelo. A los 40, todos se enferman, y han absorbido estas palabras como una profecía ineludible sobre sus vidas. Pero hoy, la intervención divina busca romper ese patrón de maldición. Hoy, el Espíritu de Dios nos invita a una nueva forma de hablar, a una confesión de fe que declare: mi cuerpo es fuerte, porque Dios lo hizo fuerte. Cada célula de mi ser responde al diseño divino. Mi sistema inmunológico es un don de Dios. Es perfectamente capaz de protegerme. Mi mente está en la paz de Cristo. Mis huesos se renuevan. Cada órgano de mi cuerpo se alinea con la perfecta voluntad de Dios. Para mí, mis amados, esto no se declara por la sensación pasajera, sino por una convicción inquebrantable, porque la fe verdadera no se basa en lo que vemos, sino en la promesa inmutable del Dios Todopoderoso. Piensen conmigo en Ezequiel 37, esa visión impactante, a un valle de huesos secos, sin una pizca de vida, sin la menor posibilidad humana de restauración. Y Dios, en su infinita sabiduría, interpela a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Ezequiel, sin tener respuesta humana, humildemente contesta: Señor, tú lo sabes. Entonces, el Dios viviente no le instruye a orar o a tocar los huesos. No,
Le dicen, profetiza sobre estos huesos y diles en huesos secos, oíd palabra del Señor. Y mientras Ezequiel, en obediencia, hablaba, los huesos se estremecieron, se unieron, se cubrieron de carne, recibieron aliento divino y volvieron a la vida. Mis amigos, esto no es una simple alegoría, es un modelo espiritual para ustedes hoy. Existen cuerpos que parecen exhaustos, mentes agotadas, diagnósticos que parecen terminales, pero cuando un hijo de Dios, alineado con el cielo, profetiza vida sobre esa situación, el cuerpo escucha, la carne obedece, porque fue diseñada para someterse a la voz del Espíritu que lo habita. Su cuerpo, mi amigo, no es su adversario, es su aliado, es el templo del Espíritu Santo, pero necesita escuchar la verdad con autoridad. Necesita ser guiado por alguien que comprenda su identidad en Cristo. Al reconocer que somos un templo divino, no maldecimos nuestro cuerpo por el dolor, sino que lo instruimos con amor, con autoridad, con la palabra de Dios. Le decimos, responderás, sanarás, alabarás a Dios con vigor. No serás un impedimento, sino un instrumento para la gloria divina. Y aunque el dolor no desaparezca en el instante, un cambio sobrenatural se inicia en lo invisible, porque las palabras de fe forjan ambientes celestiales. Las declaraciones de fe son semillas de poder que germinan con una fuerza irresistible. Cada vez que afirmamos con convicción, por las llagas de Cristo fui curado. Esa no es una frase vacía, es la invocación de un acuerdo eterno, trayendo al presente el poder de la redención, alineando nuestro cuerpo a una realidad superior que ya fue pagada en la cruz. ¿Cuántos testimonios hay de hombres y mujeres de fe que vieron cómo el poder de su confesión transformó su salud? Personas con diagnósticos terminales decidieron no repetir la narrativa mundana, sino la verdad inquebrantable de la palabra de Dios. Día tras día, con una fe perseverante, proclamaron vida sobre sus cuerpos, agradecieron a Dios por su sanidad antes de verla. Con sus ojos le hablaron a sus células y a sus órganos, y poco a poco lo imposible comenzó a ceder, no por una fuerza humana, sino por la alineación de su voz con la voz del cielo. Y cuando esto ocurre, ninguna enfermedad puede permanecer, porque la palabra divina es vida en abundancia que expulsa toda dolencia. El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, comprendió esta verdad profunda. En el Salmo 103, no solo bendice a Dios con su alma, sino que con una firmeza inquebrantable. Recuerda, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él no hace distinción entre el perdón de pecados y la sanidad del cuerpo. Él entiende que son dos caras de la misma moneda de la gracia de Dios. La alabanza, mis amigos, no es un acto desconectado de la realidad física. Es una manifestación poderosa de fe que provoca una respuesta en todo el ser. La gratitud no es una emoción fugaz, sino una disciplina espiritual que armoniza lo espiritual con lo físico. Habacuc 3 proclama que, a pesar de las adversidades más terribles, uno se regocijará en el Señor. Y el apóstol Pablo nos da una promesa concreta en Filipenses 4 versículos 6 y 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz, amados, no es abstracta, es tangible. Guarda, protege y estabiliza su ser. Cuando la mente está en paz con Dios, el cuerpo lo expresa con vitalidad y equilibrio, porque la ansiedad enferma, pero la gratitud sana, el afán agota, pero la alabanza fortalece. Esto no es solo una postura piadosa, sino una medicina interna que actúa a niveles profundos en su ser. El cuerpo humano fue diseñado para la adoración. Sus movimientos, su voz, su respiración, cada función fue concebida para responder a la santa presencia divina. Al activarse esta respuesta, el cuerpo se sintoniza con su propósito original y en esta sintonía haya salud plena, porque lo que está alineado con Dios no se degrada. Lo que alaba a Dios no se corrompe. La alabanza conserva, preserva, vivifica, no ignorando el dolor, sino sometiéndolo a una verdad superior
a la verdad de Cristo. Así como los poderosos muros de Jericó cayeron ante el sonido de las trompetas, las barreras internas de enfermedad a menudo ceden ante la alabanza sincera que brota de la fe, no por emoción, sino por autoridad espiritual. Donde hay alabanza constante a Dios, el cuerpo encuentra reposo sobrenatural. Donde hay alabanza continua, la enfermedad no puede permanecer, porque donde lo divino habita, la restauración es inevitable. Mis amigos, presten atención. La enfermedad no siempre se origina en el cuerpo físico. A menudo, su raíz se encuentra en lo más profundo del alma. En ese espacio se acumulan heridas no resueltas, pensamientos persistentes y contaminantes, emociones reprimidas y culpas que nos atan, formando un terreno fértil para que la aflicción se manifieste en lo físico. El cuerpo es un fiel reflejo de nuestro estado interno. Todo lo que experimentamos, emocional y espiritualmente, se plasma en las Escrituras. Las poderosas palabras de Dios nos muestran una y otra vez que la sanidad no es un asunto meramente externo. Jesús, nuestro bendito Salvador, en muchas ocasiones restauró cuerpos al mismo tiempo que perdonaba pecados o sanaba el alma. Cuando le trajeron al paralítico en Marcos 2, antes de instruirle, levántate y anda, le dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta no fue una respuesta al azar, sino una intervención divina en el orden correcto. Jesús comprendía que la parálisis física estaba ligada a una parálisis interna del alma. A lo largo de toda la Escritura, existe una conexión innegable entre la salud espiritual y la física. El Salmo 32 lo expresa con una franqueza que nos estremece. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El salmista reconoce que el silencio de su alma, la no confesión del pecado, debilitaba su propio cuerpo. Hay dolores inexplicables clínicamente, que son la consecuencia directa de un alma sobrecargada. Guardar rencor, cultivar la tristeza o vivir bajo una culpa no resuelta es como un veneno sutil que se infiltra lentamente en cada rincón de su cuerpo. El cuerpo no está separado del espíritu ni del alma. Son una unidad sagrada creada para vivir en perfecta armonía bajo la guía divina. Cuando esta armonía se rompe, el cuerpo lo manifiesta con aflicción. La enfermedad puede ser una señal, no de castigo, sino la de una advertencia amorosa, un aviso de que algo interior está desalineado, clamando por la restauración de Dios. Nuestro Señor Jesús lo dejó claro: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. La forma en que percibimos la realidad, la manera en que interpretamos las verdades espirituales, impacta directamente nuestro cuerpo. Si vivimos con una visión contaminada por la amargura, la envidia, el miedo o la incredulidad, nuestro cuerpo no puede mantener una salud plena. Porque lo que el alma percibe como su normalidad se reproduce lamentablemente en lo físico. El libro de Proverbios afirma que el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. La alegría que emana de un alma en paz con Dios embellece y renueva, mientras que el dolor interno, si no es resuelto por la sangre de Cristo, desgasta lentamente cada aspecto de nuestra vida, afectando la vitalidad misma de nuestro cuerpo. El mismo libro añade: el espíritu del hombre soportará la enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? La fortaleza del espíritu puede resistir dolencias físicas, pero cuando el ánimo decae, la enfermedad encuentra una puerta abierta para entrar. Un alma abatida no puede sostener un cuerpo que anhela dirección y esperanza. Bendito sea Dios, que comprende esta conexión indisoluble. Por eso, su intervención siempre busca una restauración completa, total. En Isaías 61:1, la misión de nuestro amado Mesías incluye vendar a los quebrantados de corazón. La sanidad, mis amigos, comienza internamente.
Jesús fue enviado para restaurar lo invisible, lo que nadie ve, pero que sostiene todo lo demás en nuestra vida. Un corazón quebrantado no solo genera dolor emocional, afecta el ritmo de nuestro cuerpo, altera la paz de nuestro sistema nervioso, modifica la química de nuestro cerebro. La falta de perdón, por ejemplo, no es solo una barrera espiritual, sino una fuente de destrucción interna que carcome el alma y el cuerpo. Quien guarda resentimiento en su corazón encierra un veneno letal que se infiltra lentamente en su propio ser. Amados, el alma fue creada para la comunión, la reconciliación y la paz. Al vivir en conflicto, el cuerpo entra en un estado de alerta constante, lo que a largo plazo agota, debilita y enferma gravemente. Jesús enseñó el perdón no como una opción, sino como una necesidad vital para nuestra propia sanidad. Mateo 6, versículos 14 y 15, lo clarifica sin ambigüedades. Al perdonar a otros, permite que nuestro Padre Celestial nos perdone. No perdonar impide el perdón divino sobre nuestras propias vidas. El perdón, mis amigos, desbloquea la restauración espiritual y con ella la física. El cuerpo no puede ser libre si el alma está atada al pasado, ni puede sanar quien se resiste a liberar lo que lo destruye internamente. La liberación interior es una puerta abierta de par en par hacia la sanidad exterior. Por eso, muchos de los milagros de Jesús incluyeron una palabra previa de liberación o reconciliación, porque el cuerpo solo responde plenamente cuando el alma ha sido restaurada. Y la ansiedad, esa plaga de nuestros días, y la preocupación constante también son destructivas. Filipenses 4 versículos 6 y 7 nos instruye a no estar afanosos, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. El afán continuo desgasta y altera funciones vitales en nuestro cuerpo. La paz no es un lujo, mis amigos, es una necesidad biológica y espiritual vital. Cuando el alma reposa en la seguridad de Dios, el cuerpo manifiesta estabilidad y fortaleza sobrenatural. Pero si el alma se inquieta, el cuerpo se desorganiza, las defensas bajan, los ritmos cambian, el sistema entero se compromete seriamente. Por eso, Dios no solo promete sanidad, Él promete su paz. Isaías 26:3 nos asegura: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La restauración del alma es una prioridad para el corazón de Dios. En el Salmo 23, el rey David, con una fe inquebrantable, declara: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El buen pastor, nuestro amado Jesús, sabe que antes de guiarnos, debe consolarnos y restaurarnos. Solo un alma fortalecida puede sostener un cuerpo en plenitud. Este principio nos invita, amados, a examinar no solo nuestro estado físico, sino también nuestro estado interior, nuestro espíritu, nuestra alma, heridas abiertas, conflictos no resueltos, pensamientos recurrentes y contaminantes. Todo ello impacta directamente en nuestro cuerpo. Dios, en su infinita misericordia, no busca solo aliviar los síntomas. Él busca sanarnos desde la raíz misma de nuestro ser. Mis amigos, el alma fue diseñada para vivir en íntima comunión con el Espíritu Divino. Cuando esta conexión vital se debilita, todo nuestro ser lo percibe y lo sufre. Por eso, Jesús no solo nos ofreció perdón de pecados, sino una vida nueva y abundante. Juan 10:10 lo expresa sin ambigüedades: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta vida, amados, no se limita al alma, se extiende al cuerpo, a la mente, a toda nuestra existencia. Y para recibirla, el alma debe ser receptiva, dispuesta y libre de toda atadura. La libertad interior es la base de la salud exterior. No podemos vivir plenamente con una mente dividida o un corazón endurecido. El cuerpo, mis amigos, es un fiel espejo de nuestra condición interna. Si ese reflejo es de desorden, es el momento crucial de volver al orden divino de Dios.
En Juan 5 versículos 2 al 6, Jesús, nuestro Señor, interroga a un hombre que había estado enfermo por 38 largos años. ¿Quieres ser sano? ¡Qué pregunta tan penetrante, mis hermanos! No es una pregunta superficial, es una invitación directa a evaluar la voluntad interna de cada uno. Hay quienes, sin verbalizarlo, se han habituado a la enfermedad. Su alma se ha acomodado al dolor y al miedo. Pero, hasta que no haya un deseo genuino de restauración interior, el cuerpo carecerá de la fuerza sobrenatural para responder al llamado de Dios. La sanidad, mis amigos, se inicia con una decisión espiritual, un sí profundo y comprometido con el Señor. Cuando el alma se levanta con fe, el cuerpo encuentra una nueva dirección, la dirección de Dios. Nuestro Dios Todopoderoso conoce cada aspecto de nuestro ser. Él no solo examina lo externo, sino que escudriña el corazón y la mente. En 1 Samuel 16:7 afirman el hombre, mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Él sabe cuando el dolor físico es una expresión de un dolor más profundo en el alma. Y su respuesta es siempre integral. Él no sana parcialmente, Él sana el todo. Por ello, al buscar sanidad, también debemos buscar la verdad sobre lo que aún retenemos, sobre lo que tememos, sobre lo que aún no hemos entregado por completo a sus manos amorosas. En este acto de sinceridad profunda, comienza la verdadera restauración de Dios. La conexión entre cuerpo, alma y espíritu es indisoluble, inseparables. No podemos sanar uno sin atender al otro, y Dios ha provisto una solución completa en Cristo Jesús. 3 de Juan 1:2 expresa un deseo claro del corazón de Dios para cada uno de ustedes. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La salud física, mis amigos, se vincula directamente con la prosperidad del alma, entendida como paz profunda, claridad de propósito y una comunión íntima con el Espíritu Santo. Cuando el alma prospera, el cuerpo florece en plenitud. Cuando el alma encuentra su lugar en el glorioso diseño divino, el cuerpo halla estabilidad y vigor. Es tiempo, hermanos, de reconocer que la sanidad no es un evento externo, sino una restauración que se inicia internamente, en el alma, en el espíritu, en nuestra relación con el Dios vivo, y desde allí fluye como un río de vida hacia nuestro cuerpo. No basta con desear sentirse mejor, es fundamental entregar lo que está roto, permitir que la verdad de Cristo penetre cada fibra de su ser, dejar que el Espíritu Santo ilumine lo que ha estado oculto, porque solo la luz divina disipa las tinieblas. Y donde hay luz, hay vida. Donde hay verdad, hay restauración. Donde hay perdón, hay libertad. En esta libertad, el cuerpo encuentra su lugar, no como un adversario, sino como el fiel reflejo de un alma que ha sido tocada por el bendito amor de Dios. Así se inicia la verdadera sanidad. Así se activa el diseño original. Así responde el cuerpo cuando el alma retorna a su Creador. La gloria de Jesús. Él no solo pronunció palabras de consuelo o enseñanzas para el alma. Su voz poseía una autoridad absoluta sobre lo físico, sobre la misma materia. Cuando él hablaba, los cuerpos respondían en obediencia. Las enfermedades más terribles cedían. Los sentidos se restauraban milagrosamente. Y los fallecidos, sí, los muertos, resucitaban de la tumba. Su autoridad no era meramente espiritual, era integral, total, porque él no vino a salvar almas abstractas, sino a redimir al ser humano en su totalidad. Su voz no se limitaba a los cielos, resonaba en los huesos, en la piel, en los órganos internos. Lo que él expresaba no era una sugerencia para el cuerpo enfermo, sino una orden revestida de la soberanía del Dios Todopoderoso. Cada vez que abría su boca, lo creado se sujetaba sin resistencia. La materia misma reconocía a su Hacedor y Creador. Así, cuando Jesús decía, «Sé limpio», la lepra retrocedía al instante. Al decir, «Abre tus ojos», la vista retornaba a los ciegos. Al pronunciar,
Levántate. Las extremidades debilitadas por años de enfermedad recuperaban su fuerza vital. Su interacción con el cuerpo no era una fórmula mágica, ni utilizaba rituales repetitivos o frases vacías. No. Lo que él hacía era restaurar el orden divino original. Su voz corregía el caos del pecado y la enfermedad. Donde había deformidad, restauraba el diseño perfecto de Dios. Donde había parálisis, reinstauraba el movimiento y la agilidad. Donde había muerte, proclamaba vida en abundancia. Y todo esto, mis hermanos, lo lograba mediante el poder inigualable de su palabra. No porque las palabras humanas tuvieran un poder intrínseco, sino porque emanaban de la verdad eterna, de su propia deidad. Él no hablaba desde la necesidad humana, sino desde la autoridad celestial. No pedía sanidad, la anunciaba. No razonaba con el dolor, lo confrontaba con poder divino. Y el cuerpo no tenía alternativa. Cuando el Hijo de Dios hablaba, el cuerpo obedecía al instante. Este patrón, mis amigos, es constante en todos los evangelios. Jesús sana a un ciego de nacimiento, y tras aplicar el lodo, que no tenía poder por sí mismo, le instruye con autoridad: ve, lávate en el estanque de Siloé. El milagro no reside en el barro o el agua, sino en la palabra liberada, la palabra de Dios. El cuerpo necesitaba escuchar la voz divina para activar su restauración. En otra ocasión, a un sordo mudo, Jesús le toca los oídos y la lengua, y pronuncia Efata, que significa «se ha abierto», y al instante sus oídos se abren y su lengua se suelta. Esa palabra no fue un símbolo, fue una orden celestial, un decreto de Dios que los sentidos entumecidos por años de limitación no pudieron resistir. El poder de Jesús sobre el cuerpo no tenía límites por la gravedad del caso. Sanó fiebres, pero también la lepra más temida. Restauró la movilidad a paralíticos y también resucitó muertos de sus tumbas. No existía condición o enfermedad que pudiera superar el alcance de su voz. En cada episodio, su palabra demostraba una verdad gloriosa, en que el cuerpo humano no está sentenciado a una degradación permanente, sino que puede y debe responder a la intervención divina. Lo más revelador, mis amigos, es que Jesús no operaba solo por compasión, sino como cumplimiento del plan eterno de Dios para la humanidad. Su voz sanadora no era una excepción, sino la norma del reino de los cielos. Lo que acontecía cada vez que él hablaba al cuerpo era una demostración palpable de lo que Dios desea hacer: restaurar completamente a su creación. La gloria de Dios, mis amados, hoy, esa voz sigue resonando. Esa palabra no quedó confinada a los evangelios ni al pasado distante. La palabra de Jesús sigue siendo espíritu y vida. Su poder no ha menguado ni un ápice. Lo que él pronunció hace 2000 años sigue activo hoy. Lo que ordenó en las colinas de Galilea sigue resonando con poder en los cuerpos dispuestos a creer. Su palabra no está inerte. Su autoridad no se ha debilitado. Él sigue hablando, y cuando su voz es proclamada con fe, el cuerpo escucha, no por costumbre o por mera sugestión, sino por diseño divino, porque fue creado para responder a esa voz, porque reconoce a quién le habla. Y al hacerlo, el cuerpo se alinea, se ordena, se renueva en el poder de Dios. El secreto de la sanidad, mis amigos, radica en no limitar su capacidad. Si Jesús hablaba a los cuerpos con tal poder y autoridad, es porque el cuerpo no es ajeno al ámbito divino. Es parte del plan redentor de Dios, parte de su gloria, parte de su testimonio aquí en la tierra. Por lo tanto, hablar al cuerpo desde la palabra de Dios no es presunción humana, sino santa obediencia. Al declarar sanidad y ordenar a nuestro cuerpo que se alinee con la perfecta voluntad divina, replicamos lo que Jesús mismo hizo. No se trata de una imitación sin sentido, sino de actuar bajo la misma autoridad que Él delegó a sus hijos, porque quien habla en su bendito nombre, su voz sigue teniendo poder, su palabra sigue restaurando, su autoridad sigue vigente para siempre. Y si Él habló a los cuerpos entonces,
hoy también lo hace con el mismo amor y poder, no con menos fuerza o propósito, sino con el mismo deseo ardiente de que cada cuerpo sea un instrumento vivo de adoración y testimonio para su gloria, porque todo lo que ha sido tocado por su voz soberana no puede permanecer inalterado. Debe responder, debe alinearse y debe sanar para la gloria de Dios. La gratitud y la alabanza, mis hermanos, no son meras expresiones emocionales, son herramientas espirituales poderosas que transforman ambientes y restauran cuerpos. Cuando el alma se eleva en agradecimiento genuino a Dios, el cuerpo reacciona en obediencia. Existe algo sobrenatural en el acto de alabar a Dios que ordena lo interno y lo externo de nuestro ser. La Escritura lo confirma una y otra vez. En Romanos 10:10 se afirma que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este principio, amados, no se limita al ámbito eterno, sino que se aplica también a la restauración milagrosa de nuestro cuerpo. La confesión no es una repetición vacía, es una afirmación poderosa de la verdad inmutable de Dios. No busca convencer al cuerpo con palabras huecas, sino recordarle su glorioso diseño original. La palabra de Dios posee la capacidad divina de restaurar lo que el pecado, el tiempo o el dolor han desordenado y corrompido. Cuando ustedes hablan desde la autoridad de las Escrituras, están desatando sobre sí mismos una autoridad superior a cualquier diagnóstico médico, una realidad celestial que está por encima de los síntomas más persistentes. La sanidad no es una idea abstracta, mis amigos, es una promesa con un sustento eterno, inquebrantable. Isaías 53:5 declara con poder: por sus llagas fuimos nosotros curados. No dice que seremos curados en el futuro, dice que fuimos curados. La obra ya está hecha por Cristo en la cruz. Él no solo llevó nuestro pecado, sino que también cargó con todas nuestras dolencias y enfermedades. Esa verdad, mis amados, debe ser dicha, proclamada en voz alta y repetida con una convicción inquebrantable en sus corazones. Cada vez que la declaran, el cuerpo escucha atentamente y responde. Cada vez que hablan vida, están invocando lo que ya ha sido conquistado para ustedes en la cruz del Calvario. La fe verdadera no crea realidades nuevas de la nada. No, la fe activa las realidades gloriosas que Dios ya ha establecido para ustedes. Y para comenzar esta transformación, esta gloriosa sanidad exige firmeza. No es una declaración ocasional, mis hermanos, es una disciplina diaria, perseverante, alimentada por el Espíritu Santo, así como alimentamos nuestro cuerpo con constancia para mantenerlo fuerte. El alma y el espíritu también deben ser nutridos sin cesar con la palabra viva de Dios. La palabra de Dios no actúa como un evento aislado o un golpe de suerte. Actúa como un proceso vivo y continuo que transforma todo a su paso. Proverbios 4. Instruye con sabiduría divina, hijo mío. Está atento a mis palabras, porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Ahí está el secreto, mis amigos. Las palabras de Dios son medicina, no simbólica, sino literal. Al pronunciarlas con fe, con una fe que brota de un corazón rendido a Cristo, algo glorioso se activa en su interior, y esa activación se manifiesta en la sanidad completa en su cuerpo. Que el Señor les bendiga y les dé el valor para creer. Amén.